mayor, que alguno no pueda venir en alguna de las clases, pues tendremos el recurso grabado para que lo puedan ver. La idea es de que es un estudio sistemático, continuo, y que tenemos que exponernos a todas y cada una de las clases, ¿ok? Es un compromiso que asumimos como membresía, y aquellos que son visita, que también van a estar por acá, que puedan exponerse al estudio para que podamos asimilar y comprender todo el conocimiento que estaremos estudiando. Bueno, yo tengo algunas personas nuevas, ¿verdad? Que veo por acá, después de un tiempo de estar en Quinotepe, y me alegra poder conocerles poco a poco a cada uno de ustedes. Bien, entonces el estudio que iniciamos esta semana es el estudio acerca del principio regulador de la adoración. Y si podríamos explicarlo un poco mejor, es el principio que las Escrituras nos enseñan y nos muestran acerca de la adoración bíblica. Cómo nosotros debemos adorar a Dios de manera corporativa como la iglesia local. Y me gustaría iniciar esta clase introductoria el día de hoy hablando un poco acerca de la relación que existe entre la teología y la adoración y cómo estas dos son inseparables. R.C. Sproul, que algunos de ustedes están muy familiarizados con él, ¿verdad? Decía que nuestra teología define nuestra doxología. Eso quiere decir que lo que nosotros creemos de Dios se convierte o se traduce en la manera en que nosotros adoramos a Dios. Así que lo que nosotros entendemos de Dios, lo que nosotros conocemos de Dios, marcará definitivamente la forma en que nosotros adoramos a Dios. Así que la adoración no es algo secundario, no es algo de segundo nivel o de tercer nivel de importancia, sino que la adoración es una expresión directa de lo que nuestra fe es. Y esta mañana nos podemos preguntar cada uno de nosotros, bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es trascendente que nosotros estudiemos acerca de este principio? ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia radica en tres aspectos principales. El primero es que nuestra adoración revela nuestra teología, básicamente lo que les explicaba de la frase de R.C. Sproul. Además de eso, todos los hombres adoran de una u otra manera a una u otra entidad, pero no todos lo realizan de manera correcta. Muchas iglesias alrededor del mundo y en nuestra nación y en nuestra ciudad ahora mismo están reuniéndose para adorar, pero posiblemente no todos lo hacen de una manera apropiada, de una manera correcta. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de las semanas. No basta solamente con decir con sinceridad, con intención, con buena voluntad, yo quiero realizar esto para Dios, sino que Dios lo que pide de nosotros es obediencia. Y claro, mis hermanos, para mí es un gusto, es un placer, es un privilegio el poder estudiar junto a ustedes la palabra del Señor. Y empezar este estudio del principio regulador reconociendo cada uno de nosotros nuestras propias falencias, nuestra propia necesidad de conocer y aprender acerca de cómo debemos adorar a nuestro gran y santo Dios y cómo Él determina que debe ser adorado por su amada iglesia. Y cuando nosotros estudiamos un poco acerca de la adoración, podemos entender de que el tema de la adoración es uno de los temas más controversiales a lo largo de la historia de la iglesia. Han habido debates, han habido dificultades, conflictos, separaciones a causa de la adoración, por causa de cómo adorar. Y la verdad es que nosotros podemos conocer de cierta manera cómo es la teología de una iglesia cuando nosotros vemos cómo adoran al Señor. Si nosotros nos sentamos un día de culto en una iglesia y vemos cómo cantan, cómo es la liturgia, cómo es el programa, qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen, nos da una idea, una radiografía de lo que esa iglesia cree. Y la pregunta es, al exponernos a diferentes formas de
¿Y si le bajan el micrófono? Bueno, ¿ahí? ¿Me escuchan ahí? No. Menos. Bueno. No. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto? Si nosotros pensamos o practicamos la adoración de manera diferente a como ellos lo hacen, ¿quién está en lo correcto? ¿Quién determina qué es lo correcto? Y por supuesto, algunas personas pueden sentir que lo que les aparece más bonito, más agradable a sus gustos, es mejor. Pero realmente nosotros debemos de ver de que la adoración no se trata de algo que es apreciado por nosotros, sino que es valorado por Dios. Nuestra adoración es para Dios. Así que Él tiene que ser el que sea agradado por lo que nosotros hacemos. Y la tarea de nosotros a lo largo de este estudio es poder convencerles y persuadirles a través de las Escrituras de lo que Dios ha establecido con respecto a la adoración. Ahora, todos nosotros sabemos que en nosotros Dios ha depositado una necesidad de adorar. Lo vemos desde las tribus más remotas en las montañas, que ellos innatamente en su ser, Dios ha depuesto en el hombre la necesidad de adorar. Y por eso vemos de que crean un tipo de adoración a diferentes dioses. Entienden que la creación misma revela que hay un creador, que debe de haber un Dios y que ese Dios debe ser adorado. Así que hacen diferentes rituales, ¿verdad? Para adorar a sus dioses o al Dios que ellos consideran es la deidad real o las deidades. Romanos 1:25 nos habla de que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cada uno de nosotros, antes de ser creyentes, adorábamos. Tal vez nos adorábamos a nosotros mismos tal vez éramos nuestros dioses, o el dios dinero, o tal vez un ideal de una carrera o algo. Algo era nuestro Dios al quien le rendíamos culto, adoración, nuestras fuerzas y todo nuestro ser y todas nuestras decisiones giraba en torno de algo. Ahora que nosotros hemos venido en Cristo por su favor y merecido, por su gracia hemos sido alcanzados, nuestra vida trata y tiene sentido en adorar al Dios que nos libertó de la esclavitud del pecado y nos trajo de muerte a vida. Nuestras vidas le pertenecen a Dios y todo nuestro ser y todas nuestras decisiones y toda nuestra vida debe ser en completa adoración a nuestro Dios. Deuteronomio 6:13, en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Y luego dice la parte B del versículo, ¿verdad? Pero esta parte principal me gusta cómo lo traduce porque encierra una verdad. Dice que adoremos a Dios y obedezcámosle solo a Él. Hay una exclusividad de la adoración y de la obediencia a Dios. En la traducción PDT, ese mismo versículo de Deuteronomio 6:13 dice: respeta al Señor tu Dios, sírvele y haz tus promesas en su nombre. Hablar de la adoración a Dios incluye obediencia e incluye un respeto a Dios. Dios no es un igual a nosotros. Dios está sentado en su trono santo. Así que debe haber una distinción cómo tratamos a las demás personas y cómo nos referimos a Dios. Debe haber un respeto. La Biblia de las Américas traduce ese mismo versículo. Dice: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Así que ese versículo con 3 traducciones podemos enmarcar el sentido de la adoración. La adoración tiene que ver con temer a Dios, con respetarlo, con adorarlo y con obedecerle. Eso enmarca lo que es la adoración que Dios demanda de nosotros a través de su palabra. Así que si nosotros siempre hemos adorado y ahora nosotros constantemente adoramos, si nuestra vida se trata de adorar, en este caso como creyentes, adorar a Dios,
si es tan importante, si es tan trascendental, si es tan exclusivo, si es algo que se tiene que hacer con honor, con devoción, con temor, con respeto, entonces nosotros deberíamos de preguntarnos esta mañana, ¿cómo debemos adorar a Dios? O sea, si es tan importante, si es tan trascendental, la pregunta es, ¿cómo es correcto? ¿Cómo es apropiado? ¿Cómo nosotros deberíamos de adorar a Dios? Y ustedes saben de que nosotros hemos estudiado y hemos leído la Confesión Bautista, la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689, ¿verdad? Creemos que las doctrinas que están expuestas aquí, de manera que recaban y recaudan todos los principios bíblicos fundamentales para nuestra fe. Entendemos que la suficiencia está en las Escrituras, pero las confesiones nos ayudan a tener un marco de referencia, un recuerdo claro, una definición bien definida de una doctrina. Y por tanto, estas confesiones recogen lo que la Iglesia ha meditado a lo largo de los años, profundizando en las Escrituras, y lo expresan de una manera resumida, pero fundamentada bíblicamente. Y en la Segunda Confesión Bautista, ¿verdad?, de 1689, en el capítulo número 22, acerca de la adoración religiosa, en el inciso número 1, dice así: de la adoración religiosa y del día de reposo. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios y que tiene señorío y soberanía sobre todo. Refiriéndose a Dios, dice, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Así que este párrafo, este inciso número 1 del capítulo 22 de la Confesión, lo pueden ir a leer nuevamente en sus casas y meditar en ello. Recuerden que la Confesión tiene algunos versículos abajo donde podemos ir a escudriñar este fundamento. Nos habla de manera principal, la idea principal del párrafo es que la manera aceptable de adorar a Dios ha sido instituida, ha sido regulada, ha sido descrita y prescrita por Dios a través de su voluntad revelada. ¿Y cuál es su voluntad revelada? Su palabra. Es decir, ese es el marco de referencia, esa es la guía, ese es el manual. ¿Cómo nosotros debemos adorar a Dios? Dios lo muestra a través de su palabra. Y nos habla de 4 ideas principales, este párrafo de la Confesión. En primer lugar, nos habla de un mandato universal. El mandato universal de adorar. La verdad que incluye este mandato es de que Dios merece ser adorado. Todos deben de adorar a Dios. Y básicamente nosotros entendemos de que Dios es el creador de todo cuanto existe. Por lo tanto, por su creación debe de adorarle a Él. Ahora, cuando el hombre natural ve la creación se sorprende, ¿verdad? O sea, las personas, y el libro de Romanos nos habla de que toda la creación refleja la gloria de Dios, pero también nos habla de cómo esa gloria de esa creación manifiesta la identidad de que debe de haber un creador. Y bueno, hay otros temas que no me quiero desviar, pero hoy en día ustedes saben de que está la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, y ahora está la teoría del diseño inteligente. Y yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con eso, pero lo que la gente dice, los estudiosos y eruditos dicen, debe de haber un creador, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces no le quieren dar la gloria a Dios.
Entonces creen en los extraterrestres, creen en otras mitologías, creen en otras cosas, pero la verdad es que no pueden refutar la idea de que todo está completamente, perfectamente creado y que debe haber una identidad creadora fuera del mundo, fuera de la naturaleza que nosotros conocemos, superior a ello, y ese es Dios. Así que el hombre natural llega a la conclusión de que hay un Dios y que debe adorarlo. Es un mandato universal, es una regla universal que Dios ha creado. Lo segundo que nosotros vemos en este párrafo de la confesión, que está fundamentado en las Escrituras, es la insuficiencia de la revelación natural. La revelación natural nos dice que hay un Dios y que debe ser adorado. Nos dice que es un Dios creativo, un Dios sabio, un Dios perfecto, un Dios bueno, pero eso no nos comunica cómo nosotros debemos de adorarle. No nos dice, no nos da una regla de cómo nosotros debemos de adorarle. Así que por medio de la creación sabemos que existe Dios, pero no nos dice cómo podemos darle la honra debida a Dios que se merece. No lo dice, no nos comunica eso. Lo tercero que vemos en la definición de la confesión es que Dios determina cómo debe de adorársele. Dios establece y Dios lo revela. ¿A través de qué? De su palabra. La única fuente autoritativa, es decir, que tiene la autoridad para poder distinguir cómo debemos adorarle, es su palabra. Por ejemplo, déjenme dar un ejemplo. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, ahora que tenemos el plan de lectura, ya casi terminando el año, ¿recuerdan cuando pasamos por el tema del sistema sacrificial? La pregunta es, ¿los sacerdotes determinaron qué animales debían ser ofrecidos? ¿Dónde debían ser ofrecidos? ¿De qué manera? ¿Quiénes debían hacerlo? Una y otra vez nosotros vemos cómo Dios determinó las reglas. Dios hablaba a través de sus siervos al pueblo para decir, debe ser Aarón, deben ser los hijos de Aarón, debe ofrecerse estos animales, no debe tener esto, no debe tener esto, debe ser de esta manera. Y estableció cada una. Dios es específico. Dios muestra específicamente lo que Él quiere. De lo contrario, si no era de acuerdo como Dios lo pedía, era algo reprobado por Dios. Era algo que no era agradable a Él. Y habían consecuencias. Entonces Dios establece un orden. Ahora, si Dios determina, primero, miramos la revelación a través de la creación, podemos ver que existe un Dios. Además de eso, vemos la insuficiencia, la creación no nos dice cómo debemos adorarle. Vemos lo tercero, Dios determina cómo debe adorarse, y ahora voy a hacer un paréntesis en ese punto. Si nosotros vemos de que Dios debe ser adorado, tal vez en nosotros puede brotar de esa misma necesidad, diseño divino de adorar a Dios, como unas buenas intenciones de cómo yo quiero adorar a Dios. Bueno, como yo sé que Dios merece mi adoración, yo voy a adorar a Dios de esta manera. Yo voy a hacer esto para Dios, ¿verdad? Y la verdad es de que nuestras mejores intenciones, nuestras mejores corazonadas de cómo nosotros podríamos o deberíamos de hacerlo, están limitadas, porque nuestra sabiduría es limitada, nuestro conocimiento de Dios es limitado. Así que nuestras mejores intenciones están limitados y de cierta manera son deficientes. Aunque tengamos amor por Dios, podemos hacer las cosas en contra de Dios, no agradables a Dios, porque nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro discernimiento es limitado, y por lo tanto, si es limitado, es deficiente, bajo el estándar de Dios, por supuesto. Así que nosotros debemos de contemplar la grandeza de nuestro Dios y debemos de adorarlo como Él debe ser adorado. Ustedes saben, cuando leímos también en la Biblia, hay varios episodios donde se dice que no se debía de presentar delante de los reyes sin ser anunciado, sin ser convocado, porque realizar eso de una manera que no era un motivo para muerte. Si ellos trataban de dar cosas al rey que eran desagradables, muerte. Porque el rey necesitaba ser rendida honra, homenaje, respeto. ¿Cuánto más Dios? Así que la cuarta cosa que nos habla este párrafo de la confesión es el peligro de las invenciones humanas.
No creamos que por adorar a Dios de una manera que a Él no le agrada, no vamos a tener consecuencias. La verdad es que el hombre no debe de inventar, no debe de dárselas de astuto, de poder decir, yo voy a hacer esto de esta manera porque es para Dios. No tenemos que saltarnos las reglas, de buscar un camino corto para llegar a Dios y adorar de una manera que es más fácil para nosotros o es más agradable para nosotros. Adorar sin honrar a Dios como se le merece es pecado. Adorar a Dios de una manera que sea una invención humana, hermanos, es pecado. ¿Por qué? Porque una persona bien intencionada puede decir, por ejemplo, en medio de nosotros, hermanos, yo creo que yo hoy traje 30 banderas y se la voy a dar a cada uno de ustedes, y cuando estemos adorando a Dios, cantando a Él, vamos a mover las banderas esta mañana y vamos a estar diciendo que Dios es santo y que Dios es digno. Él puede tener una buena intención, ¿sí o no? Compró algo para Dios con el deseo de adorar a Dios, pero la pregunta es, ¿Dios lo pidió? ¿Es una manera apropiada que nosotros lo debemos hacer? Puede ser una buena intención, pero eso no quiere decir que sea correcto. Eso no quiere decir que sea aprobado por Dios. Eso no quiere decir que sea algo que Dios sea agradable. Y yo sé que algunos de ustedes conocen tal vez iglesias que lo hacen. Y esta mañana yo no quiero decir que nosotros somos mejores que ellos, pero la pregunta es, ¿lo hacen porque les pareció bueno? ¿Lo hacen porque realmente están persuadidos de que la Escritura enseña que debe ser de esa manera? No hay lugar para invenciones humanas. Así que, mis hermanos, nosotros no somos capaces por naturaleza de saber naturalmente. Sí somos capaces de saber que Dios merece adoración, pero no somos capaces de saber cómo debemos adorarlo. Así que no juguemos a tener buenas intenciones. No juguemos a tener buenas intenciones, sino que nosotros debemos de someternos a la palabra de Dios para hacerlo de una manera que no sea adivinación, tanteando y probando, sino que sea por obediencia. Bueno, los animo en sus casas a que puedan volver a leer ese inciso de la confesión y puedan meditar un poco más en ello. Ahora, considerando eso, nosotros como iglesia vemos la necesidad de que nosotros aprendamos conforme a las Escrituras, podamos tener un fundamento sólido. Ahora, yo no estoy diciendo que todo lo que nosotros hacemos como iglesia está reprobado. Por supuesto, de que entendemos de que con el tiempo hemos adquirido cierta sabiduría de la palabra de Dios al exponernos a la predicación y a los estudios, y la idea es de que continuemos siendo una iglesia que está en un proceso continuo de escudriñar las Escrituras y reformar tanto la vida personal, la vida familiar y la iglesia, porque nuestro deseo es adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, nos hemos planteado el desafío, el deseo, el ánimo de poder llevar a cabo este estudio para que podamos conocer más a profundidad lo que Dios establece en su palabra. Y para ello tenemos algunos objetivos para este estudio. En primer lugar, conocer la importancia, la trascendencia. Un poco de eso estamos viendo en la introducción, ¿verdad? La importancia de por qué nosotros debemos de conocer acerca de este principio regulador dentro de la iglesia local. ¿Para qué? Para que eso conlleve una correcta adoración a Dios. Conocer para poder adorar de una manera correcta. En segundo lugar, de manera general, asimilar la necesidad de una adoración regulada por la palabra de Dios en la iglesia local. Una cosa es conocer para poder adorar, pero otra cosa es asimilar. Asimilar es que el conocimiento penetre nuestro ser y nos persuada, nos cambie, nos transforme. Asimilar es obedecer. Los objetivos específicos: identificar una adoración centrada en Dios para una correcta obediencia. Y aquí vamos como más específico, ¿verdad? Debemos de identificar cada uno de los aspectos, cada uno de los elementos que conllevan una buena, verdadera adoración a Dios, como Dios demanda, para que de esa manera, bien identificado, procedamos a una correcta obediencia.
destacar el contexto histórico de la Iglesia reformada. Hermanos, el fundamento son las Escrituras, pero el testimonio de esas Escrituras es la vida de la Iglesia a lo largo de los años. Nosotros somos realmente bendecidos al poder tener el testimonio también de los creyentes, de los santos a lo largo de los años, que nos muestran cómo la Iglesia practicaba y entendía las Escrituras para tener un marco de referencia. Por eso, el tema de la reforma protestante no es más que volver de nuevo a las Sagradas Escrituras, volver a los principios, volver a los rudimentos iniciales, a los fundamentos principales de las Escrituras y dejar a un lado las invenciones humanas. Ahora, otro de los objetivos es poder distinguir una adoración teocéntrica de una antropocéntrica. Teocéntrica significa centrada en Dios. Es decir, que la adoración es para Dios de la forma que Dios establece. Y la antropocéntrica, antro es hombre, es centrada en el hombre, es centrada hacia nosotros. Entonces, por eso es que algunas iglesias dicen que la adoración tiene que ser algo que nos llene, que nos anime, que nos divierta, ¿ya me entienden? O sea, está centrada en el hombre. Y nosotros debemos de distinguir cuando una adoración es centrada en Dios y cuando una adoración es centrada en el hombre. Por último, diferenciar la adoración instituida por Dios a la iglesia y una adoración natural a la vida cotidiana. Y esta parte es importante. Principalmente vamos a centrarnos en la adoración corporativa, la adoración del día de reposo, del día del Señor, cuando nos reunimos como su iglesia para adorarlo a Él. Pero claro, algunos de estos aspectos trascienden a la vida cotidiana, porque no podemos venir y ser creyentes el domingo y el resto de la semana ser impíos. No es así. Pero también hay cosas que regulan el culto de la adoración y hay cosas que tienen en cierta libertad cristiana en la vida cotidiana un aspecto diferente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver las cosas que son trascendentes y aplican a toda la vida del creyente y cosas que son específicas cuando nos reunimos como iglesia. Bueno, la idea es que con el auxilio del Espíritu Santo, a lo largo de cada una de las semanas y a través de este programa sistemático que les voy a presentar, podamos abordar cada uno de los temas tratando de ir cada vez más profundos y que nosotros podamos diferenciar la verdad bíblica de lo que no es orientado por ella. Ahora, por supuesto, cada uno de estos objetivos se van a lograr y cada una de las unidades va a tener un fundamento bíblico. No se preocupen. Y la idea es de que nosotros podamos tener este estudio a lo largo de algunos meses. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Lo vamos a desarrollar a través de unidades temáticas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la unidad número 1, como ven por ahí, se llama Una introducción al principio regulador. Y en esta unidad, para darles una idea, vamos a tener 4 temas. ¿Ok? Cada uno de los temas se va a desarrollar para dar un mejor alcance, un mejor contexto. Por supuesto, por ejemplo, el primer tema habla del contexto histórico regulador, del principio regulador. ¿Qué es el contexto histórico? Bueno, la iglesia primitiva, la era patrística, los padres de la fe, hablar de los primeros hermanos que tenemos documentación de los primeros siglos, del siglo I, de los primeros 100 años, de los primeros 300 años, Agustín y otros, ¿verdad? Que son un referente. No es que Martín Lutero y Juan Calvino en 1600 se inventaron la reforma y se inventaron estos principios. No, ellos trajeron de nuevo la herencia de la iglesia, la herencia de lo que la iglesia había creído por medio de la persuasión de las Escrituras, lo que se había oscurecido ahora nuevamente mostrado a ellos. Así que es importante que también nosotros podamos ver la historia, un contexto histórico, también que podamos ver una definición de lo que la adoración de manera teológica significa. ¿Qué es verdaderamente adoración? ¿Qué significa la palabra en su contexto, en los versículos? ¿Cómo se habla de adoración y qué entendían por ello?
También una diferencia entre lo que es el principio regulador y el principio normativo. Eso pues lo vamos a explorar un poco mejor para poder ver una diferencia clara y cuál es la postura que es más apropiada. Y por último, el fundamento bíblico, los textos bíblicos que nos hablan una y otra vez acerca de la adoración correcta, apropiada, bien recibida por Dios, y la adoración que es reprobada o rechazada o condenada por Dios. En la segunda unidad vamos a hablar un poco acerca de Hechos 2:42. Vamos a hablar un poco acerca de las partes de la adoración formal de la iglesia. En este capítulo y en este versículo y versículos posteriores vamos a ver la definición de lo que hablábamos de la vida de la adoración cotidiana en el día a día y la adoración regulada en el día del Señor. Así que vamos a ver algunos aspectos de Hechos 2:42. En el caso de la segunda parte de este estudio, esa primera parte está como básicamente fundamental, ¿verdad? Introducción, fundamentos bíblicos, un poco de historia, las partes de la adoración, los componentes de la adoración, y a partir de la unidad número 3 en adelante vamos a ver lo que es la segunda parte. Dios demanda que se le adore a través de, y cada unidad es uno de los componentes, como nosotros adoramos a Dios. Por ejemplo, la unidad número 3 habla de la centralidad de la palabra de Dios en el culto. Aquí vamos a ver la lectura de la palabra, vamos a ver la proclamación de la palabra, todo lo que conlleva el ejercicio de la palabra de Dios en el culto de adoración. En la unidad número 4 vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros somos una iglesia que es activa en adoración. No es solamente el que está presidiendo, no es solamente el que está predicando, no es solamente el hermano que está guiando la adoración en cantos, sino que toda la iglesia participa unánimemente en un mismo sentir a través de estar adorando a Dios, y también lo adoramos cuando nosotros decimos amén. Y vamos a estudiar acerca de eso. Además de eso, la unidad número 5, vamos a ver cómo adoramos a Dios a través de nuestras ofrendas y oraciones. Las oraciones son parte de la oración corporativa, y las ofrendas que nosotros presentamos a Dios también lo son. Y vamos a ver algunos fundamentos como 1 Timoteo 2, 8, 12, ¿verdad? En la unidad número 6 vamos a ver el canto de la adoración en la iglesia local, y aquí vamos a ver un poco acerca de cantos, himnos, salmos, si solamente salmodia exclusiva o no, y vamos a ver un poco acerca de eso con la ayuda del Señor. Deberíamos de aplaudir, deberíamos de levantar las manos, entre otras cosas. La unidad número 7 es acerca del uso correcto de los sacramentos. Bueno, lo que es el bautismo, la cena del Señor, ¿verdad? Y profundizar un poco más acerca de la práctica de la iglesia en el día del Señor para ello. La unidad número 8, acerca del orden eclesial, principalmente basado en Mateo 18, vamos a ver algunos aspectos importantes que conllevan el orden de la iglesia. Y recordemos que hace tiempo estuvimos viendo un poco en una de las predicaciones de uno de los pastores de Costa Rica que estuvo hablando acerca de 1 Corintios 14, creo, ¿verdad? Y mirábamos cómo debe haber un orden dentro de la iglesia. No es que hoy se nos antojó y vamos a hacer la predicación de primero y luego vamos a hacer las oraciones después. No, debemos de enmarcar todo en un orden. Y en esa parte importante lleva también el hecho de cómo nosotros adoramos a Dios, incluso llegando a tiempo. Así que es importante que nosotros podamos ver eso. Y esa es la última unidad que con la ayuda del Señor vamos a desarrollar a lo largo de algunos meses. Bueno, ¿cuál es el propósito de este estudio? El propósito o la finalidad de estudiar esto es que de una manera bíblica y teológica nosotros podamos profundizar en el principio regulador de la adoración. La idea es que podamos comprender la importancia que conlleva que los creyentes seamos sólidos en cuanto a este tema y que podamos eliminar todo prejuicio, preconcepción, supuestos y presunciones que adquirimos por una falta de desconocimiento en ese tema. Es decir, que nosotros podamos, por acá hay lugar, que nosotros podamos entender de manera bíblica, de manera teológica, cómo es, y que podamos quitar toda presunción, todo malentendimiento, y que podamos meter las verdades bíblicas ahí. Ahora, nosotros debemos aclarar de que no existe ningún método humano efectivo para que todos nosotros podamos de la noche a la mañana aprender todo.
En todo esto, nosotros vamos a hacer nuestra labor de enseñar e instruir, de compartir. Pero es obra de Dios y del Espíritu Santo el convencernos. Así que por favor, hermanos, este estudio tiene que ser también arraigado en la oración de los creyentes, para que Dios nos ayude a todos a que podamos entender y discernir correctamente y apropiadamente. Entonces la idea es de que de manera sistemática, consecutiva, podamos desarrollar este plan que les presenté de cada una de las unidades, y que a través de ello y el estudio y la profundidad de ello podamos no solamente enseñar a la iglesia, sino capacitarnos, adiestrarnos y poder nosotros tener las herramientas necesarias para una correcta aplicación de lo que la Biblia nos muestra por medio del Evangelio de Jesucristo, y que nos convenza y nos ayude a que cada día seamos más una iglesia de sana doctrina, y que podamos vivir la vida como iglesia en relación a esa verdad. Perdón. ¿Cómo estudiaremos esto? Bueno, ya lo vieron. Vamos a realizar clases a través de la escuela dominical, un domingo de por medio. Vamos a desarrollarlo aquí en el edificio. Vamos a grabar, ¿verdad? Como les decía, para que puedan tener un recurso para ir a volver a consultar, para volver a tomar notas si de repente hay algo que no escucharon bien o quieren repasar. Y para aquellos que no están presencialmente porque están dando clase o tienen alguna dificultad, pues puedan ponerse al corriente. La idea es, mis hermanos, de que tenemos un plan aproximado. Digo aproximado porque hay circunstancias que pueden variar. Aproximadamente nuestro plan es de 6 meses, pero algunas clases, para poder desarrollarlas mejor, posiblemente nos va a tocar partirla en 2, así que puede ser un poco más. Yo les ruego que tengan paciencia, pero la idea es de que todos podamos aprender poco a poco, como fundamentos, ladrillo a ladrillo, construirlo. Y la idea es que vamos a utilizar 50 minutos de la clase, porque se pretende dar un espacio al final para que puedan tomar un café, acomodar las sillas y iniciar a tiempo el culto. Así que vamos a también dar un tiempo para iniciar un poquito después de las 10, cuando tengamos escuela dominical. Así que les animo a venir temprano, como les decía, ¿verdad? Para que podamos empezar a tiempo, para que podamos aprovechar. Ahora, ¿qué vamos a utilizar como contenido? Bueno, en primer lugar, las Sagradas Escrituras son nuestra base, fundamento, autoridad. Pero además de eso, vamos a utilizar el libro ¿Cómo pues deberíamos adorar?, de Sam Waldron, como uno de los recursos para introducir conocimiento y definiciones a la clase. Además de Peter Master, el libro Adoración en Crisis. Tenemos otro libro de Terry L. Johnson que se llama Adoración Reformada, y el libro de Juan Calvino, Cómo reformar una iglesia. Aparte de otros recursos adicionales, como algún video que les proporcione en algún momento y que puedan consultar. Ahora, podemos hacer una pregunta. ¿Por qué fue y es necesario reformar la adoración? Recordemos que un poco de contexto, aunque lo voy a hacer la semana que sigue, ¿verdad? En el siglo XVI, como les decía, la explosión de la Reforma Protestante no fue simplemente el objetivo de maquillar un poco, corregir un poco por aquí, remendar un poco por allá, sino que realmente fue traer una verdadera reforma, un verdadero cambio, una verdadera reestructuración de los principios y verdades y prácticas de la iglesia. Es como un nuevo comienzo, regresar al diseño original. Así que no a través de invenciones humanas, no a través de legalismo, no a través de algunas imposiciones de la iglesia que existía en ese momento, sino que a través de la fuente pura que es las Sagradas Escrituras. Por eso es que de ahí sale el término que nosotros hemos escuchado, ¿verdad? La definición teológica de sola Escritura, que sola la Escritura es la base, el fundamento que debe de regir la conducta y la práctica de la iglesia, lo que debe normar y regular todo. Así que eso conlleva también la adoración. El principio regulador de la adoración lo que hace es proteger a la iglesia del pragmatismo,
El pragmatismo es todo aquello que sirve, que funciona. Las iglesias dicen, hicimos esto, se llenó la iglesia. Hicimos esto, se vació la iglesia. Entonces dan por los resultados, entre comillas, que ellos logran ver lo que es bueno y lo que es malo para la iglesia. Eso es pragmatismo, lo que funciona. Lo que funciona en otros países, lo que otros pastores hacen, yo también lo voy a hacer. Entonces, el principio regulador de la adoración lo que hace es proteger a la iglesia de eso. Y lo que ayuda es que podamos enfocarnos en formar la iglesia o reformar la iglesia de tal manera que lo conformemos por el estándar que es la Escritura. Ahora, nosotros hemos escuchado acerca de los catecismos, ¿verdad? El catecismo menor de Westminster empieza con una pregunta importante, también el catecismo ortodoxo bautista, y es: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? El fin principal del hombre es adorar a Dios y disfrutar o gozar de Él por siempre. Así que si el fin, si el propósito del ser humano, si mi propósito y el suyo es adorar a Dios y es disfrutar de Él, gozarnos con Él y de Él, entonces es algo que nosotros debemos de entender que es sumamente importante, sumamente trascendente. El reformador Juan Calvino, en un evento, la Dieta de Speyer, en 1544, dijo la siguiente frase: sé cuán difícil es persuadir al mundo que Dios desaprueba toda manera de adoración que Él no ha establecido en su palabra explícitamente. Juan Calvino recoge en esta expresión la verdadera sentido de lo que estamos empezando a estudiar hoy. Dice que es difícil persuadir a este mundo que se centre en el yo, que se centre en lo mío, en lo que a mí me agrada, en lo que me favorece, y reenfocarlo en una verdadera adoración a Dios como Él establece. Y dice que Dios no solamente no está de acuerdo, sino que Dios desaprueba toda manera de adoración que no sea establecida en su palabra. El mismo Juan Calvino en un tratado que él tiene, que se llama La necesidad de reformar una iglesia, en ese tratado, ¿verdad?, que vemos ahí en pantalla, él dice lo siguiente: además, la regla o principio que distingue la adoración pura de la viciada de la aplicación universal, a fin de no permitirnos adorar invención alguna que a nosotros mismos nos parezca apropiada, sino que miremos a los preceptos de aquel que es el único con derecho a prescribir. Por lo tanto, si quisiéramos que Él aprobara nuestra adoración, esta regla que Él hace cumplir en todo lugar con extremo rigor debe ser observada cuidadosamente, porque hay una doble razón por la cual el Señor, al condenar y prohibir toda adoración ficticia, requiere que nosotros rindamos obediencia solamente a su propia voz. O sea, él dice, Dios hace una raya y dice: adoración correcta conforme a mi escritura, adoración incorrecta conforme a invenciones humanas. No podemos hacer un mix, estaríamos en error. Así que es importante que nosotros consideremos estos consejos, ¿verdad? Que este hombre vio la necesidad de reformar la iglesia por causa de las invenciones humanas. Ahora, hoy en día, mis hermanos, la necesidad de reformar nuestra propia iglesia es una necesidad latente, apremiante. ¿Por qué? Porque estamos minados del secularismo, del pragmatismo. Todo eso ha afectado no solamente otras iglesias, sino también nuestra propia cosmovisión, nuestra propia manera de ver las cosas y ver la adoración en este punto trascendente. Entonces, nosotros debemos de volver a estos preceptos, a estos principios que la Escritura nos establece para poder adorar a Dios de una manera apropiada, como Él lo demanda
y para cumplir ese propósito de adorarle a Él. Isaías 43:7, ya voy terminando, dice: todos los llamados de mi nombre. El profeta Isaías, hablando de parte de Dios, dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía, dice Dios. Los he creado, los formé y los hice. Cada uno de nosotros fuimos formados, fuimos creados, fuimos hechos por Dios para gloria de su nombre. Así que ese llamado de parte de Dios es importante y trascendente para nosotros. Juan Calvino también, en su tratado de cómo reformar la iglesia, decía: yo solo deseo, yo solo anhelo mostrar cuán justa y necesaria fueron las causas que nos forzaron a los cambios por los cuales hoy somos acusados. Juan Calvino dice: no es como el fin justifica los medios solamente, sino que él dice: realmente estoy convencido de que hay razones suficientes, necesarias y justas para llevar a cabo una reforma en la iglesia. Y por tanto vamos a ser condenados, señalados, criticados, expuestos, acusados, no importa. Lo vale, porque Dios así lo demanda de nosotros. Permítame dar unas palabras finales para cerrar. Quiero recordarles, mis hermanos, esta mañana, que nuestro culto, nuestro tiempo de adoración, que en breves minutos vamos a iniciar, debe ser un culto solemne, debe ser un culto especial, debe ser diferente y distinto de las demás actividades que realizamos en los días. No debe ser igual a como cuando nos ponemos a desayunar, no debe ser igual como cuando nos ponemos a platicar con alguien o hacemos fila en el banco. El culto de adoración a nuestro Dios debe ser observado y practicado por la iglesia de una manera solemne. Es un momento especial. Estamos delante del Dios vivo y debe ser, hermanos, realizado en una comunión, juntos, de acuerdo, corporativamente. Recordemos que estamos entre nosotros como el pueblo de Dios, como la asamblea convocada por Él y delante de un Dios santo. Además, hermanos, debemos de recordar que la mentalidad de muchos, la adoración ha dejado de ser visto como algo serio. En la mentalidad de muchos, la adoración ha dejado de ser visto como algo sobrio, formal, especial, sagrado, y pasó a ser algo más cotidiano, informal, común e irreverente. Y debemos cuidarnos de eso. El principio regulador de la adoración, mis hermanos, no limita la adoración como muchos dicen. No es que solamente ahora nos prohíben en la iglesia. Ahora los pastores o los líderes nos prohíben. No es solamente limitar en ese sentido, sino que realmente lo que trata es de purificar la adoración. Y al hacerlo, nosotros ya no lo vamos a hacer con frialdad. Nosotros ya no lo vamos a hacer por legalismo. Nosotros ya no lo vamos a hacer centrado en nosotros, sino que lo vamos a hacer con fidelidad a Dios. El principio regulador de la adoración nos libra de adorar según nosotros, o nuestros pensamientos, o nuestras mejores intenciones, y nos lleva a hacerlo según Dios. Y cierro, mis hermanos, recordando Mateo 6, capítulo 10, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Que esta mañana la voluntad de nuestro Dios, la cual es nuestra adoración a Él, pueda hacerse como Él así lo quiere.